El Aston Villa está sorprendiendo a todo el mundo en Premier League y desde la llegada de Unai Emery ciertamente está empezando a mirar de reojo los puestos de Europa. Analizamos la situación del equipo de Birmingham desde la llegada. Todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal. Llevaba ya un tiempito sin poder realizar vídeos, sin poder pararme a hacer nuevos contenidos para el canal, que también lleva un trabajo detrás bastante amplio. No me gusta traeros cosas sin haberlas analizado previamente y ciertamente yo creo que he empleado bastante bien el tiempo. Vamos a hablar de un equipo que a mí me está sorprendiendo gratamente. Creo que el Aston Villa ha crecido muchísimo desde la llegada de Unai Emery. Obviamente nadie va a descubrir a Unai Emery ahora mismo. Creo que Unai Emery ha demostrado de sobra que es un entrenador muy capaz. Estaba haciendo un trabajo espléndido con el Villarreal. Creo bueno, es que era espléndido. Realmente ese Villarreal estaba llamando muchísimo la atención. Les había llevado a un nivel competitivo enorme, incluso. Y en este sentido creo que su primera incursión en la Premier de la mano del Arsenal había tenido ciertos altibajos que habían ensuciado un poco su imagen o que quizá no había dejado una visión tan interesante, tan importante dentro del equipo Gunner. Creo que hizo un trabajo formidable, tengo que decirlo. Creo que más allá de lo que se le ha discutido, de lo que había con cierta sorna sobre su llegada a la Premier, esas palabras en inglés, ¿no?, que siempre se destacaron sobre Unai Emery y su capacidad para adaptarse a nuevas fórmulas futbolísticas, a nuevas realidades, a ese contexto complicado de salir de tu zona de confort. Creo que el Arsenal era una plaza muy difícil. El propio Arteta yo creo que ha demostrado que necesitaba un proyecto a largo plazo, que necesitaba cambiar ciertas cosas, generar cambios desde la propia base del equipo, ¿no?, cargándose prácticamente a la columna vertebral que estaba siendo la que daba estabilidad o cierto punto de coherencia y estructura dentro del Arsenal. Han cambiado muchas cosas, pero lo que está claro es que la segunda etapa de Unai Emery en el fútbol inglés está resultando muy enriquecedora. Creo que el Aston Villa venía de unas circunstancias complejas. Es verdad que con Steven Gerrard tuvieron una de cal y una de arena, hubo situaciones bastante complicadas, la deriva del equipo empujó a que se tuvieran que tomar decisiones, pero lo cierto es que la llegada de Unai Emery ha cambiado por completo esa dimensión, ha cambiado por completo el club, ya no solo a nivel deportivo, porque futbolísticamente ha tenido bastantes cambios. Vamos a ver sus características esenciales, algo para entender un poco por qué este Aston Villa está sorprendiendo, pero además creo que han motivado que muchos de los jugadores que estaban ya en ese Aston Villa, que llamaba la atención, que quizá no habían empezado el año con el mejor pie, están brillando claramente, ¿no? Antes y después del Mundial yo creo que hay un Aston Villa completamente distinto y eso en gran parte creo que es mano de Unai Emery, que ya incluso en noviembre empezó a cosechar resultados más que importantes. Así que vamos a intentar entender un poquito cuáles han sido esos cambios, cuál es ahora mismo la realidad de este Aston Villa y sobre todo cuáles son sus posibilidades de llegar a un objetivo que de primeras en esta temporada, viendo un poquito el devenir de ese Aston Villa de los primeros meses, quizá nadie podía apoyar la circunstancia de que el Aston Villa pudiera estar en competiciones europeas. Creo que hoy es un objetivo coherente y un objetivo que puede llegar a darse bajo el mando de Unai Emery. Y dicho esto, vamos a ir ya a lo que son las diapositivas, al trabajo que he hecho, bueno, visualizando un poquito lo que es este Aston Villa. Hay que decir que Unai Emery llega al Aston Villa el 1 de noviembre de 2023. Creo que el Aston Villa estaba en una situación bastante complicada. Estaban teniendo bastantes problemas para que la plantilla que habían configurado rindiera al nivel de la anterior temporada, rindiera a un nivel, creo que competitivamente digno para una entidad de este peso, ¿no?, de esta tradición histórica. Recordemos que la Aston Villa es campeón de Europa. Esto es algo que mucha gente probablemente pues o haya olvidado o no sepa o directamente pues no haya conocido nunca, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un vídeo hablando de esa Champions League, esa Copa de Europa, entonces, que ganó el Aston Villa, pero nos vamos a centrar ahora en el presente, nos vamos a centrar en la actualidad, nos vamos a mojar dentro de lo que es
el trabajo de Unai Emery en este Aston Villa. Creo que Unai Emery, para empezar, llega a Aston Villa con cierto run, ¿no? Porque abandonar un equipo como el Villarreal tenía retos interesantes por delante, que era un equipo que le había acogido con los brazos abiertos, que había tenido cierta capacidad para acoger sus ideas, para ponerlas en práctica, para que funcionara bien dentro de un ámbito competitivo muy exigente como es el de la Liga Española. Pero yo creo que Unai Emery tenía un poquito esa espinita clavada, ¿no? De la Premier League, de no haber podido triunfar del todo en Inglaterra. Es cierto, ya he dicho, ¿no? Creo que el trabajo que hizo en el Arsenal es un trabajo muy potente, es un trabajo muy interesante. Creo que muchas veces nos dejamos llevar por la sorna, por los resultados a corto plazo, y quizá se fue un poco injusto, ¿no? Con el trabajo de Unai Emery en el Arsenal. Por eso yo creo que la llamada del Aston Villa a él le convence de primeras. Yo creo que realmente el Aston Villa era un equipo en apuros, un equipo con una plantilla con posibilidades, pero que no tenía grandes certezas. Y yo creo que el trabajo que está haciendo precisamente por eso es mucho más meritorio, ¿no? Él directamente dice que sí, parece que se lo piensa poco. Él tenía ganas de ir a la Premier, va a un equipo histórico, más allá de que el Aston Villa no esté en su mejor momento histórico. Pero estamos hablando de un equipo que lleva mucho tiempo muy lejos del Big Six, casi 15 años sin aparecer en una competición europea, pero da la sensación de que sí que era un equipo que por sus mercados de fichajes en verano estaba intentando opositar a esa posición, ¿no? Acercarse a esas primeras 6-7 plazas, estar disputando puestos europeos e incluso, bueno, intentar romper un poco esa sensación de que parecía una puerta claramente cerrada, ¿no? Para ellos. Yo creo que realmente es un poco el objetivo de este Aston Villa de Unai Emery y es, yo creo, lo que de alguna manera perseguían, ¿no? Lo que no sé si estaba tan claro es que los resultados iban a llegar tan pronto. Lo cierto es que el primer partido que dirige Unai Emery como técnico del Aston Villa es un partido contra el Manchester United. Es cierto, y esto hay que aclararlo, el Manchester United a estas alturas, en noviembre de 2023, exactamente el 6 de noviembre de 2023, no es el Manchester United que tenemos en la cabeza hoy por hoy, actualmente. Creo que el Manchester United, estaremos todos de acuerdo, de que ha vivido meses muy complicados a principio de temporada, en el que no se ha terminado de encontrar a sí mismo, en el que a Ten Hag le estaba costando mucho ser o encontrar la idea que quería potenciar dentro del equipo de Old Trafford. Y bueno, el Aston Villa aprovechó esa coyuntura para ganar 3-1 al equipo de los Red Devils en ese trabajo, en ese proyecto que quería poner en práctica Unai Emery en esta plantilla y en este equipo. Y realmente creo que ya de por sí esto es una declaración de intenciones, ¿no? Yo creo que este primer paso ya augura un buen futuro de un Aston Villa dirigido por Unai Emery. Tengo que decir algo, y es que esto se podría haber quedado en anécdota. Y no ha sido así precisamente porque las cifras no engañan, ¿no? Desde el 1 de noviembre de 2022, creo que antes lo he dicho mal, 1 de noviembre de 2023, creo que el grafismo incluso está mal. Desde el 1 de noviembre de 2022, 20 partidos jugados, 12 victorias, 2 empates, 6 derrotas. Estamos hablando de cifras realmente buenas. Estamos hablando de un Aston Villa. Estamos hablando de un equipo que realmente venía de no ofrecer demasiadas garantías ni unas condiciones competitivas tan estructuradas como para plantearse tener 12 victorias en 20 partidos. Creo que estamos hablando de resultados muy buenos, ¿no? Nota positiva de sumar puntos en 14 de los 20 partidos jugados a los mandos de Unai Emery. Creo que esto ya representa que el trabajo se está haciendo, ¿no? Que se está avanzando, que se está mejorando y que por supuesto el Aston Villa ha ido aunando muchos puntos para que en Premier League, el grueso de estos partidos son de Premier League, creo que hay alguno de FA Cup, pero el grueso de estos partidos al final es de sumar en una competición liguera en la que ya están demostrando hacer las cosas muy bien. Estos últimos partidos, 10 partidos en los que ha jugado el Aston Villa, solo 2 derrotas y un empate, el resto son victorias. Estamos hablando de muchos
de un porcentaje altísimo, ¿no? De victorias, un 70% de victorias. En este sentido creo que las derrotas que ha tenido además son bastante lógicas, contra un Manchester City que sabemos que tiene pocos oponentes dentro del grueso de la Premier League, y contra el que ahora mismo es líder de la Premier League como es el Arsenal, un 2-4 además muy disputado, en el que realmente se le pone en apuros al equipo Gunner. Y bueno, el resto de los partidos, salvo ese West Ham Aston Villa, un 1-1, el resto de los partidos se los lleva el Aston Villa. Creo que Unai Emery demuestra aquí que su racha de resultados actual, ahora mismo, es brutal. Ha sumado en todos los partidos, en los últimos 7 partidos jugados. Y esto es algo impresionante. En estos últimos 10 partidos solo ha dejado de sumar en los partidos contra el Manchester City y contra el Arsenal, precisamente los que están ahora mismo en el top 2 de la Premier League. Estamos hablando del líder y del inmediato perseguidor. Estamos hablando de dos equipos colosales y de dos equipos que están consiguiendo unos números impresionantes. No hay más que ver los puntos conseguidos por Arsenal, 74, los puntos conseguidos por el Manchester City, 70. Estamos hablando de 11 puntos por encima del tercer clasificado, que es el Manchester United, que, por cierto, como digo, es el primer rival que tuvo Unai Emery en esta vuelta a la Premier League. Esta es ahora mismo la clasificación de la Premier League. Aston Villa, 50 puntos, está a 9 puntos del tercer puesto, de ese puesto del Manchester United. Ciertamente 9 puntos son muchos puntos, teniendo en cuenta los partidos jugados ya. Estamos hablando de 30-31 partidos jugados en el mejor de los casos. Estamos hablando de equipos que fallan muy poco, que tienen muy poquitos tropiezos. Es verdad que el Aston Villa ha perdido 11 partidos, es algo bastante amplio, ¿no? Para estar en estas circunstancias. El propio Tottenham sabemos que no está en su mejor momento, que no está haciendo las cosas realmente bien, que está mucho más alto de lo que muchas veces permite su juego. Tiene 10 derrotas, ¿no? Muy lejos del resto de los ocupantes de esas primeras plazas de la Premier League. Yo creo que hay muchas cosas para definir que este Aston Villa está sorprendiendo, que está siendo un equipo realmente formidable. Dentro de lo que puede ser el trabajo de Unai Emery, de lo que está consiguiendo, hay que ir al 11 tipo, ¿no? He recogido un poquito los que más o menos son los fijos dentro del esquema de Unai Emery. He puesto a Emi Martínez en portería, pareja de centrales para Tyrone Mings y Konsa. En la izquierda, Alex Moreno. En la derecha, Matty Cash, aunque está jugando Young por lesión de Matty Cash, se lesionó con Polonia. Doble pivote con Douglas Luiz y con Dendoncker. Y por delante, Emi Buendía, Ramsey y McGinn. 3 jugadores que ahora veremos, ¿no? Pero intercambian mucho sus posiciones, sobre todo Ramsey y Buendía. Son 2 jugadores que tienen cierta facilidad para jugar en una u otra posición. Buendía ha jugado mucho en esa banda izquierda, recordémoslo de su etapa en el Norwich City. Y Ollie Watkins, uno de los grandes beneficiados por la llegada de Unai Emery. Creo que es quizá el jugador que más ha crecido en este sentido y un futbolista que yo creo que está dejando bastantes buenas sensaciones, ¿no? A la hora de hablar de un futbolista que ha crecido y que ha cambiado radicalmente su situación, ¿no? Desde la llegada de Unai Emery. Hay que decir también que dentro de lo que son los cambios que ha hecho el propio Unai Emery, ha incorporado muchas cosas que suelen ir de la mano de este técnico, ¿no? Yo creo que ha incorporado muy bien esa idea de un compromiso defensivo, de una estructura defensiva que no cometa demasiados errores, de hacer las cosas bien, casi obsesivo por el detalle. Es cierto que ha mejorado mucho el rendimiento de sus finalizadores. En ese sentido, hay muchos componentes del equipo que suman en este área, en esta situación, ¿no? Yo creo que ha mejorado mucho la capacidad del equipo para convertir ocasiones creadas. El propio Ollie Watkins, del que hablábamos, creo que ha sumado muchísimo para que el Aston Villa esté donde está. Búsqueda de jugadas al hueco, esa iniciativa para que haya mucha movilidad en esa zona de 3/4. El propio McGinn, un jugador muy trabajador, con mucha presencia ofensiva. Alex Moreno, que es un fichaje que él mismo hace y que tiene un recorrido en esa banda izquierda impresionante. El propio Matty Cash es un jugador con mucha profundidad. Ashley Young, sin ir más lejos, es un jugador que empezó como extremo. Así que estamos hablando de jugadores con muchísima intención ofensiva y que luego además vienen ayudados por jugadores especialmente creativos, como pueden ser los Emi Buendía, Ramsey, jugadores que yo creo que contribuyen mucho a que haya cierta iniciativa ofensiva y que haya
diferentes posibilidades, pero esa búsqueda de jugadas al hueco son especialmente importantes porque hay muchos jugadores que suelen pisar área y que tienen la oportunidad de finalizar. Y bueno, el talento individual, ¿no? Yo creo que en este sentido no solo tenemos que hablar del ofensivo, ya he comentado algunos nombres más en ese apartado. Creo que si nos vamos también al talento individual en la defensa, tenemos que hablar de Emi Martínez, un portero al que ha llevado a su mejor nivel probablemente Unai Emery. Es verdad que a su llegada, después de ese Mundial de Qatar 2022, parecía que había cierto roce, ¿no? Por el comportamiento de Emi Martínez. No creo que eso haya ido a ningún sitio, ¿no? Y creo que cae de su propio peso, que es uno de los mejores porteros del mundo, de los que mejor forma están, sin duda, y que por supuesto viene acompañado también por una estructura defensiva muy bien armada, en la que Tyrone Mings sigue siendo clave, venga quien venga al banquillo. Creo que Tyrone Mings es uno de los mejores centrales de esta Premier League, por nivel y por momento. Creo que ahora mismo es uno de los grandes nombres defensivos de la competición y por supuesto es uno de los grandes protagonistas dentro de esta Aston Villa y su nivel y rendimiento. Yo creo que eso no cabe ninguna duda. En cuanto a la disposición, ¿no? He utilizado los 3 últimos partidos, que precisamente también son victorias. Esa victoria contra el Newcastle, llamativa, sorprendente, porque el Newcastle ahora mismo está en una posición muy buena, justo por detrás del Manchester United, en posición de Champions League, un equipo con un proyecto enorme, como sabemos. Esa posición muy, muy adelantada de Ollie Watkins, sabiendo que en ese sentido tanto Ashley Young como el propio Alex Moreno tienen bastante profundidad. Son jugadores que fomentan que los centrales se abran para cubrir más territorio, que el propio Douglas Luiz pueda estar en esa zona intermedia. Vemos contra el Nottingham Forest que hay mucha más ocupación del carril interno. Esto es bastante típico, de hecho, es verdad que los laterales tienen mucha profundidad y hay esa posición media durante todo el partido en la que prácticamente viven en medio campo, ¿no? Más que en posiciones defensivas. Y vemos contra el Leicester que quizás es el partido un poco más exigido, en el que han perdido cierta altura, ¿no? Pero lo que quería mostraros un poquito es que hay bastante variedad, es que se ocupan muy bien los espacios, que se ocupan de una manera bastante clara, ¿no? Clarividente. Yo creo que tanto el Newcastle como el Nottingham Forest tienen la posibilidad, el Aston Villa, de hacer su juego y de fomentar que haya cierta distinción de posiciones, y la ocupación de espacios más o menos es la misma, ¿no? Quizá cambia un poquito contra el Leicester. Vemos que sí que hay una ocupación de espacios en el campo contrario, en el campo del rival, bastante clara, pero no hay tanta diferenciación de posiciones entre jugadores que quizás estén un poquito más descolgados, como el propio Ollie Watkins, en la mayoría de los casos, el jugador número 11. Y yo creo que en ese sentido creo que muestra un poquito la disposición de un Aston Villa que es muy coral, que es un equipo que mezcla un poco ese talento de la zona de tres cuartos, esos jugadores muy móviles que aparecen en distintas posiciones, con la capacidad que tienen los laterales para llegar a zonas muy profundas. No tenéis más que ver, por ejemplo, dónde está el lateral izquierdo contra el Leicester, ¿no? En qué zona está, prácticamente siendo un extremo. Bueno, yo creo que realmente son ataques muy coordinados, en los que llegan con muchos efectivos, en los que hay muchos jugadores con posibilidades de finalizar, y que obviamente eso suma muchísimo de cara a poder ser un elemento importante dentro de la zona de finalización. Y bueno, para hablar de lo que son estos jugadores, o de lo que son los futbolistas más brillantes, más destacados, más protagonistas dentro del Aston Villa, obviamente he seleccionado 3, podría haber seleccionado muchos más. Podría haber metido aquí a Emi Martínez, podría haber metido aquí al propio Douglas Luiz, que me parece que es un jugador que está en un estado de forma impresionante, pero he metido a estos 3 jugadores, a Ollie Watkins, a McGinn y a Tyrone Mings, 3 jugadores que creo que conforman un poco lo que está siendo sobre todo el crecimiento de Unai Emery, que recoge lo mejor que tenía el Aston Villa y que intenta potenciar su propia idea de juego. Así que vamos a hablar de estos 3 futbolistas. Empezamos por Ollie Watkins, el inglés, un jugador formidable, 27 años, futbolista que empezó muy mal la temporada, pero que ya lleva 15 goles, 6 asistencias. Un futbolista que ha crecido muchísimo con Unai Emery, que ha cambiado radicalmente su contribución a lo que está haciendo ahora mismo el Aston Villa. Ya lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes nombres, ¿no?, a la hora de hablar de lo que puede conseguir o de lo que está consiguiendo ahora mismo el Aston Villa. Jugador con mucha capacidad de crecimiento, ya digo, 27 años, yo creo que todavía puede crecer mucho más, pero para nada era un jugador que tuviera
esta expectativa, ¿no? De llegar a cifras como las que está consiguiendo. Creo que esos 15 goles son muy importantes, más en una liga como la Premier League. Creo que demuestra que la potenciación de su figura está siendo clave el entrenador. Creo que Unai Emery está potenciando que los demás busquen a Watkins, que busquen sus habilidades, que busquen esa capacidad para finalizar. Y bueno, es uno de los futbolistas que más ha sido utilizado por los entrenadores que han pasado por el Aston Villa este año, tanto Gerrard como el propio Unai Emery. Creo que es un jugador que ha jugado más de 30 partidos, que ya digo, ha mejorado muchísimo sus cifras y que está demostrando que tenía calidad, que quizá lo que estaba fallando era algo en el juego, ¿no? Era algo en cómo buscaban el talento de Ollie Watkins. Un futbolista que, ojito con el mercado, porque sabemos que está muy cotizado el gol, sabemos que está muy cotizado este tipo de delantero, que llega con mucha fuerza, muy potentes, con buen remate, con buena capacidad para finalizar tanto por alto como por bajo. Un futbolista que además da asistencias, ha contribuido, ya digo, en más de 20 goles para el equipo. Y yo creo que eso es algo impresionante, ¿no? Creo que es algo que hay que valorar y que, por supuesto, hay que medir también en la medida de lo que es ahora mismo este equipo de Unai Emery. Y bueno, nos vamos con James McGinn. A mí tengo que decir que es uno de los futbolistas que más me gusta de este Aston Villa. Tengo que reconocerlo. No es un jugador que contribuya muchísimo a nivel de estadísticas. Es un futbolista que creo que tiene muchísima capacidad de sacrificio, muchísima capacidad de trabajo a la hora de apoyar tanto en defensa como en ataque. Un futbolista que tiene un despliegue impresionante, que apoya muy muy bien a todos los compañeros, que tiene esa capacidad para saber dónde hace falta su contribución. Es verdad que no es un jugador que sume muchísimo a nivel ofensivo, pero para eso están otros jugadores, para eso brillan otros futbolistas, como puede ser Buendia, como puede ser Ollie Watkins, como puede ser el propio Jacob Ramsey, del que tengo un artículo que podéis leer en la media inglesa. Y bueno, ¿por qué es mi favorito el escocés? Pues básicamente por eso, porque yo creo que encaja muy bien con el pensamiento de Unai Emery, que creo que encaja muy bien con lo que está buscando ahora mismo el técnico español y que creo que le ha dado cierto protagonismo a McGinn porque le es muy útil tener un jugador con esa capacidad de sacrificio, ¿no? Un jugador con posibilidad de crecimiento. No creo que su techo esté mucho más alto de lo que está demostrando ahora mismo en el Aston Villa, pero sí me da la sensación de que puede crecer mucho en cuanto a su protagonismo, ya no solo en el Aston Villa, sino también lo que puede ser también su servicio para la selección escocesa, que sabemos que sigue disputando partidos para estar en la Eurocopa y que precisamente está en el grupo de España, y que yo creo que puede ser un futbolista que nos muestre que tiene más capacidades de las que podía parecer en un primer momento. Creo que es un jugador muy útil y ya digo, uno de mis favoritos por contribución, ya no a nivel estadístico, pero sí a nivel de juego. Y bueno, nos vamos a un centralazo, nos vamos a un pedazo de futbolista, 30 años, inglés, Tyrone Mings, un jugador que probablemente si no hubiera tanta competencia en la selección inglesa sería un fijo. Creo que estamos hablando de un futbolista con una calidad impresionante y que probablemente puede brillar en ambas posiciones, tanto en la posición de central izquierdo como en la posición de lateral zurdo. ¿Qué os voy a contar de Tyrone Mings, ¿no? Un futbolista con una predisposición al trabajo increíble, dominio por alto, dominio por bajo, se anticipa con una clarividencia brutal, sabe leer el juego, sabe ver cuándo tiene que ir a dividir, cuándo tiene que iniciar el juego en corto con cualquiera de los jugadores del pivote. Creo que es un futbolista extraordinario y que se apoya precisamente el juego de Unai Emery en una de sus piezas básicas, ¿no? Yo creo que es una columna de estabilidad total para este Aston Villa, que Tyrone Mings esté a este nivel, ¿no? Yo creo que a sus 30 años está en su punto máximo de nivel. No creo que vaya a poder crecer muchísimo más, pero sí que creo que puede asentar este nivel durante un par de años más, y eso es oro puro para un Aston Villa que, bueno, yo creo que puede presumir de tener uno de los mejores centrales, sin duda, de la Premier League. Así que, teniendo esto en cuenta y viendo un poquito lo que hemos comentado, ¿no? de este Aston Villa, del trabajo de Unai Emery, de lo que está siendo un poco la repercusión de este equipo de Birmingham dentro de la Premier League, sí podemos afirmar que estamos ante un equipo que, más allá de lo sorprendente de que esté tan cerca de poder rozar ese hito
de volver a competiciones europeas después de 14 años, si no me equivoco, creo que estamos viendo una Aston Villa que compite a un nivel altísimo, que incluso planteándonos que Unai Emery seguirá dentro del equipo de Birmingham, probablemente pueden conformar un proyecto interesantísimo para el futuro, ¿no? Sabemos que la potencia económica de los equipos Premier ahí está, que el Aston Villa es un histórico, que el Aston Villa está llamando la atención de todos aquí en la Premier League, que es el máximo escaparate probablemente a nivel de ligas en todo el mundo, y que probablemente haya muchos jugadores que si les llama ahora mismo el Aston Villa, que si les llama ahora mismo Unai Emery, van a querer ir a este equipo. No sé lo que van a lograr para esta temporada, pero si consiguen meterse en Europa, ojito a lo que puede conseguir este Aston Villa de cara al año que viene. Ojalá tengan mucha suerte, ojalá que vuelva este gran equipo europeo a las grandes competiciones internacionales y, por supuesto, ojalá que volvamos a ver este nivel la próxima temporada bajo el mando de Unai Emery. A mí me haría mucha ilusión porque creo que se lo merece, creo que está haciendo un grandísimo trabajo y creo que este Aston Villa, por cómo nos está entreteniendo en estos meses, desde luego se merece algo más que el reconocimiento de haber hecho una temporada ilusionante. Creo que se merece meterse en Europa, veremos si lo consigue, no va a estar fácil porque el Tottenham creo que va a fallar muy poco y por supuesto tanto Newcastle como el propio Manchester United y por supuesto los dos equipazos que están arriba haciendo fuerza no van a dejar las cosas demasiado fáciles. Así que veremos qué sucede, veremos qué pasa, veremos cómo acaba esta Premier League en la que hay muchos equipos que han tenido un rendimiento menor de lo esperado, no hay más que mirar al propio Chelsea, al Leicester, pero en el que seguimos disfrutando de equipos y proyectos muy, muy interesantes como es este del Aston Villa de Unai Emery. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya llamado la atención todo esto que comento sobre las figuras esenciales, sobre el trabajo de Unai Emery, sobre lo que es este equipo ahora mismo y sobre lo que puede llegar a ser para la próxima temporada. Si os gusta, por supuesto, dadle like, me apoyáis muchísimo, suscribíos porque es completamente gratis y me ayudáis a que esta comunidad sea cada día más grande y por supuesto podemos debatir en comentarios, podemos seguir hablando del tema o del tema que queráis. Así que nada más, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que sigáis disfrutándolos suscribiéndoos a mi canal. Así que muchas gracias como siempre por estar al otro lado.